Muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de muestreo, sí, que es un tema muy importante para la parte científica, sí, Eh, y para poder hacer un estudio, sí. Bueno, antes de ver lo que es muestreo, vamos a ver lo que es la población y la muestra. Pues la población, como dice acá esta figura que encontré, es un conjunto de individuos, objetos o medidas de interés que participan en el problema de estudio. El ejemplo sería 1500 estudiantes de la Universidad de Santa Rosita, por ejemplo. Y la muestra, pues, es una parte de la población, una proporción, ¿no? Que se selecciona para obtener información y cuyos resultados sean generalizables a la misma. Es decir, a partir de la muestra yo puedo generalizar a la población como un boca de urna, bueno. Y pues si la población era de 1500 estudiantes, pues la muestra puede ser 300 estudiantes de la Universidad de Santa Rosita, una facultad empresarial, de una facultad en específica, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre una población y una muestra. Ahora, lo que vamos a ver es muestreo, ¿no? Que es otro concepto. ¿Qué es el muestreo? Pues el muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio, población universo, debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Ahora, tipos de muestreo. Los muestreos se dividen en dos, ¿sí? Los muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. De seguro alguna vez han podido ver algún artículo, ¿sí? Donde se ha podido ver en la metodología, en la parte de metodología, qué tipo de muestreo han hecho, si han sido probabilístico y no probabilístico. Entonces vamos a ver ahora cómo se diferencian estos dos. El muestreo probabilístico, así puntualmente, pues como dice acá las primeras líneas, son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Es decir, es como un sorteo, ¿no? Como un sorteo en el cual cualquiera de ellos puede ser elegido, cualquiera puede ser el indicado para formar parte de nuestra muestra, ¿sí? Dice, estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y no son por lo tanto los más recomendables. Y son por lo tanto los más recomendables, ¿sí? Entonces, esto busca la representatividad, o sea, buscar que sean de todas las regiones, de todas las partes, ¿no? En cierta manera. El primero de ellos, pues, es el más conocido, el más simple, que se le conoce también por sus siglas como MAS, ¿sí? Así, como MAS, muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, pues, es como un sorteo, ¿no? Es como que yo puedo tener el nombre de todos. eh, bueno, tenemos que conocer también cuántos son, ¿no? Y pues seleccionar a través de ellos. Lo podría hacer con una tabla de cálculo como Excel o con algún software, ¿no? O alguna aplicación de ingresar todos los estudiantes tal vez y solamente seleccionar tal vez unos 10, ¿no? Sí, y pues puede ser cualquiera. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, esto viene a ser un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser elegido. No solamente los que estén más cerca o los primeros de la lista, no, cualquiera de ellos, ¿sí? El siguiente muestreo es el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático y en estos muestreos probabilísticos, pues tengo que saber cuánto es n, por ejemplo, ¿no? Acá puedo saber cuánto es n. Digamos que es 200. Y mi muestra, pues mi muestra puede ser 40, ¿no? Entonces, pues esta división me va a salir que k es igual a 5. Sí, a 5. Entonces, si yo tengo una población de 200 y una muestra, un tamaño de muestra de 40 personas, 40 sujetos, entonces pues voy a ver de 5 en 5. ¿Qué significa ese 5? Pues puedo iniciar de cualquier punto y después de contar, ¿no? Y decir que, por ejemplo, que cada quinta persona va a ser mi encuestada. Yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces voy por la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima persona, el décimo producto que sale de fábrica o algo así. Sí, eso es un muestreo sistemático que va hiriendo de un salto en salto, ¿sí? Ahora, ¿es probabilístico? Pues sí es probabilístico, porque yo no voy a saber quién va a ser la quinta persona que viene, ¿no? Si yo tengo una lista, pues también podría contar de 5 en 5.
¿no? Y pues no estoy manipulando nada y la data. Y dirán, si es que se acaba, ¿no? Si es que se acaba los datos, ¿no? Se acaban los 5. Por ejemplo, yo necesitaba a 40 y por ejemplo acá voy recién uno a la décima 2 a la quinceava, a la persona 20 a la 25 a la 30 y a la 35, ¿no? Por ejemplo. Y luego puedo volver y digamos que me toca esta, ¿no? A ella. Nuevamente cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ella. Y así hasta poder lograr toda la muestra que necesito, ¿no? Sí, si fuera un círculo, sí, como un bucle y seguir con la muestra. Entonces es un muestreo aleatorio sistemático. Otro muestreo bastante conocido y utilizado es el muestreo aleatorio estratificado. Y el muestreo aleatorio estratificado, pues me dice que yo tengo que dividir mi población en subpoblaciones. Una subpoblación uno, una subpoblación 2, una subpoblación K, cuantas haya. ¿Sí? Y pues, ¿cuál es la singularidad de este tipo de muestreo? Pues que entre los grupos todos tienen que ser iguales. Por ejemplo, este grupo van a ser todos los que son cuadraditos. ¿Sí? Y este grupo de acá, pues son todos los que son círculos. Y este grupo de acá, pues son todos los que son triangulitos. ¿Sí? Triangulitos. Entonces, si te dan cuenta, acá solamente están los cuadrados, los círculos y los triángulos. Entonces, se dice que en el grupo dentro de ellos tienen que ser iguales. Y entre grupos, pues tienen que ser diferentes. ¿Sí? Esa es la condición, que haya una diferencia. Por ejemplo, si yo me voy a una universidad, ¿no? Universidad, y pues ¿cómo puedo estratificar? Podría estratificar por facultades, ¿no? La facultad de ciencias empresariales, la facultad de ingeniería, la facultad de salud, pues son diferentes, pero dentro de ellas hay carreras que se dedican a algo específico, ¿no? Por ejemplo, llegaría a la facultad de ingeniería. Ingeniería, de hecho, que hay ingeniería civil, hay ingeniería de sistemas, ingeniería ambiental, ingeniería de alimentos, ingeniería electrónica. Dentro de ellas también son diferentes. Entonces podría seguir estratificando, ¿sí? Porque cada una tiene una especialidad diferente. Después de eso, podría seguir estratificando, claro, puedo llegar a la escuela de ingeniería civil y pues seguir estratificando. ¿Y cómo? Pues por años, ¿no? Por ciclos. Y si es que voy a un ciclo, tal vez puedo seguir estratificándolo por grupos, si son dos grupos, tres grupos. Y dentro de un grupo, pues puedo seguir estratificando por edades o por sexo, etcétera, otras variables, ¿sí? Entonces, este es un tipo de muestreo bastante interesante. Ahora, divido los grupos, las subpoblaciones, y ahí tendría que elegir un muestreo aleatorio también dentro de ellos, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos. Ahora, hay una asignación, una manera de hacer este muestreo que se llama asignación simple. Como por ejemplo, si yo tengo cuatro grupos, si deseo una muestra, n siempre es muestra de 40, ¿sí? Y pues tengo cuatro grupos, ¿sí? Entonces yo digo, pues necesito una muestra de 40. Entonces digo, de cada grupo le saco 10, 10, 10 y 10. Y pues me suma 40, ¿no? Sería una asignación simple. Hay una manera que es asignación proporcional. Y una asignación proporcional, pues lo voy a tratar de hacer con esta pequeña fórmula, en el cual, por ejemplo, yo puedo hacer también un mismo gráfico y decir, ¿no? que hay unos sectores que son más grandes que otros. Y por ejemplo, de los 40, pues acá tal vez podría tomar a 20 de muestra, acá tomar a unos, me faltan 20 todavía, ¿no? Acá digamos que tomo 5, ¿sí? 5 porque son poquitos. Y acá pues me faltaría 15, y acá tomo 8 y acá 7, ¿sí? Algo así. Entonces, según la cantidad de la población, pues yo puedo hacer proporcionalmente, ¿no? ¿Sí? Y hay una asignación que sería la óptima, ¿no? Pues netamente estos son números, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y tiene que ser eso, este número siempre? Pues no, 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 no siempre, a veces no se va a poder ajustar, pero lo más cercano a mi cálculo matemático tendría que ser. Pero claro que si lo quisiera hacer una asignación óptima, pues podría hacer todavía algunos cambios, ¿no? Dentro de ellos, ¿qué tal no consigo los 5 acá, que son muy escasos? ¿No? Tal vez solamente consigo 4 o 3, pues tendría que aumentar los otros, en cierta manera. Sí, entonces de esa manera puedo hacer un muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio por conglomerados. Pues el muestreo
por conglomerados es cuando nosotros encontramos dentro del grupo, pues distintas cualidades, ¿sí? Esto es lo contrario al muestreo estratificado, donde este grupo, pues, por ejemplo, puede encontrar, es- pues voy a pintar de otro color, puede encontrar círculos, puede encontrar triángulos y cuadrados, digamos, ¿sí? De todo un poco, ¿sí? De todo, todo mezclado. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues los grupos pueden tener muchas cualidades muy diferentes y los grupos pueden ser iguales, como por ejemplo, pues dice acá que puede ser los hospitales, ¿no? Los hospitales, pues en los hospitales hay bastantes especialidades o bastantes tipos de enfermedades que se pueden tratar, ¿no? En cada hospital. Y en este tipo de muestreo de por conglomerados también me ayuda bastante poder hacer temas que por ejemplo, estén o que puedan ser respondidos por cualquier persona, ¿no? Como por ejemplo, tal vez el precio del dólar, tal vez el clima, tal vez alguna situación política que esté sucediendo en el momento, ¿no? Algo de la selección de fútbol que tal vez sepan todos y conozcan, ¿no? La mayoría. Entonces esa respuesta me puede dar la mayoría y pues puedo yo calcular conglomerados. Bueno, esos son los cuatro principales que hemos visto en muestreos probabilísticos. El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y de conglomerados. Ahora vamos a ver los muestreos no probabilísticos. Pues estos estudios se utilizan para estudios exploratorios, ¿sí? Dado que los muestreos probabilísticos excesivamente son costosos muchas veces. Entonces, para esto. Ahora, ¿qué buscamos con este tipo de muestreo? Tratamos de que la muestra sea representativa, ¿sí? De que sea representativa. Ahora, el primero de ellos, y pues hay bastantes, se llama muestreo casual o incidental. El muestreo casual o incidental. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionalmente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el de utilizar como muestra a los individuos que se tienen fácil acceso. Los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Por ejemplo, yo quiero tomar un test de procrastinidad en los estudiantes. Entonces, como yo tengo estudiantes de varias escuelas, varias facultades, pues yo podría tomarles la encuesta y que me puedan responder, ¿no? El estudio, llegar a una muestra relativamente grande y poder escribir algún artículo, ¿no? Entonces busco la representatividad en ese sentido. No hay aleatoriedad, ¿por qué? Porque no estoy mal votando la encuesta y que el que pueda me responda o al que yo he seleccionado, sino a los que tengo más fácil acceso, ¿sí? En cierta manera. El otro muestreo es el muestreo intencional. Este, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas, mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado alguna tendencia de voto. Y por ejemplo, ¿no? Que hemos estado pasando eh, por época electoral acá, podemos ver que hay algunos departamentos que marcan tendencia de voto. Por ejemplo, principalmente Lima, que según las estadísticas es un tercio de toda la población peruana, ¿no? Pero hay ciudades grandes que tienen bastante población, como por ejemplo que puede ser en el norte Piura, Lambayeque, La Libertad, por el sur Arequipa, ¿sí? Cusco tal vez, o Tacna, ¿sí? Entonces son las poblaciones más representativas. Entonces yo puedo buscar ahí por quién piensan votar, quién es su candidato favorito, su preferido. Entonces ahí veo la tendencia de voto. ¿Por qué? Porque es una población grande que puede marcar la diferencia, ¿sí? Ahora, lugares como por ejemplo uno de los más pequeños referente a población, a densidad poblacional, pues será Madre de Dios, ¿sí? Madre de Dios. Pues siendo un territorio grande, pues su densidad poblacional es pequeña y no marcaría mucho la tendencia de voto, ¿no? A menos que se una con otros departamentos de esa manera. Entonces, eso también busco yo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de investigación puedo realizar con esto? Entonces es un muestreo intencional. Muestreo por cuotas. Este muestreo por cuotas pues es muy similar al estratificado que vimos hace un momento. El muestreo estratificado. Acá buscamos representativos, ¿no? Representativos. Eh, por ejemplo, acá tenemos un muestreo ¿y por qué se llama por cuotas? Porque consiste en el número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, ¿sí? Como por ejemplo en algunos casos ponen criterios de inclusión, ¿sí?
criterios de inclusión, ¿no? O de exclusión también, o de exclusión también pueden ser llamados, ¿sí? Que yo digas que solamente participan aquellos que ya han podido comprar algún producto en la tienda, ¿sí? Que ya por lo menos ha ido, ha visto, ha comprado y ha visto que el producto salió bueno, no, ¿no? Pues a una persona que va por primera vez a comprar, pues no le podría preguntar en cierta manera. ¿Sí? O estudiantes que por lo menos ya están en segundo o tercer año de la universidad, ¿no? Para ver cómo se sienten, cuál es su percepción sobre la calidad, ¿sí? Entonces, las cuotas son esas que puedo poner, como por ejemplo que necesito 20 individuos de 25 a 40 años de sexo masculino y residentes en el Callao. Esas son las cuotas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a encuestar, por ejemplo, podría preguntar, ¿no? Si cumple con la edad, si cumple con el sexo, si cumple con el lugar de residencia. Si cumple con esas cualidades, pues podría ser parte de mi muestra, ¿no? Y creo que este muestreo por cuotas, pues es bastante utilizado en algunas investigaciones, ¿no? Que puede buscar la representatividad, ¿sí? Por ejemplo, podría ser si yo quiero lanzar una bebida de hidratante, pues tendría que buscar ahí donde jóvenes que practican deporte y si compran alguna de estas bebidas, ¿no? Y qué sabor les gusta y pues el tipo de envase y otras cosas, ¿no? Para buscar ahí la representatividad. Bueno, hay otro muestreo que se llama el de bola de nieve. Y este tipo de muestreo, pues aunque el nombre suene algo gracioso, pues es bastante interesante, ¿sí? ¿Y qué me ayuda? Pues me ayuda muchas veces a poder saber el muestreo en poblaciones delincuenciales, ¿no? Centros educativos o tipos de enfermedad. Por ejemplo, en delincuenciales, pues esto, ¿no? Si atrapamos o se atrapa a uno de los asaltantes, digamos, pues me puede llevar a otro asaltante y a otro y a otro y a otro. Y así va a ir creciendo esta bola de nieve como en las caricaturas, una y otra. O por ejemplo, lo que se intentó hacer cuando inició la pandemia y llegó el caso cero, ¿no? A Perú. El caso cero a Perú y pues dijeron, a ver, ¿con quiénes has estado reunido? ¿No? ¿Con quiénes? Y él con quién, y él con quién. Entonces trataron de cerrar la burbuja, pero ya era muy tarde, ¿no? Y pues ya había muchos contagiados de esa manera. Entonces un muestreo de bola de nieve me ayuda también a buscar o encontrar a todos los individuos que puedan darme alguna información, ¿sí? Que yo necesite. Muestreo discrecional. A criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre los que él cree que puedan aportar al estudio. Así, por ejemplo, muestreo por juicios, cajeros de un banco o supermercado, ¿no? Pues la información sea por juicios, por ejemplo, hay algunas que son muy privadas, ¿no? Entonces es muy discrecional cómo saber tal vez el sistema operativo de un cajero de un banco o de un supermercado, ¿no? Para tal vez desarrollar un sistema similar y poder venderlo, ¿no? De cierta manera. ¿Qué sistema operativo utilizan? Tal vez la policía, ¿no? Que tiene muchas investigaciones en secreto, no se pueden sacar así por así, entonces es muy discrecional, ¿no? Como a veces aparecen en los noticieros y nos preguntamos, ¿y cómo obtuvieron esa nota, ¿no? ¿Cómo obtuvieron a este personaje? Pues siempre hay alguien que les avisa, muy discretamente, de hecho, ¿no? Entonces, hemos podido ver todos los tipos de muestreo. Bueno, es muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico, pues son varios, ¿no? El casual o incidental, el intencional, el por cuotas, el de bola de nieve y el discrecional. Bueno, una vez visto todos estos temas, por ejemplo, ustedes podrían estar listos para poder decir, bueno, quiero investigar tal tema. ¿Y qué tipo de muestreo podría utilizar? ¿Qué tipo de muestreo podría hacer? ¿Cuál de ellos me conviene y cuál de ellos podría utilizarlo? Pues justifícalo. ¿Por qué? ¿Por qué utilizaría eso? Bueno, les pediré que hagan dos ejemplos para poder tal vez hacer como una tarea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el tema de tamaño de muestra. Solamente les voy a presentar dos fórmulas. Pues hay varias, sí, hay varias. Les voy a presentar las fórmulas de tamaño de muestra para poblaciones finitas e infinitas, ¿sí? Para poblaciones finitas e infinitas. Pues esta es la fórmula que utilizo mayormente. Y si ustedes buscan, pues, en algún libro, en alguna referencia, pues van a encontrar esto. Tal vez de alguna otra forma, pero relativamente es así. Donde n mayúscula, pues, es la población.
¿sí? Siempre va a ser la población N mayúscula. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a saber estadísticamente cuántos podría ser mi muestra, ¿no? Que N minúscula es la muestra, ¿sí? La Z, pues, es la confiabilidad o confianza, ¿sí? La P, pues, la prevalencia de ocurrencia y la Q, el complemento de esa ocurrencia que haya. N-1, ¿sí? Población -1. E va a ser el error de estimación, el error de muestreo, ¿sí? O el margen de error, también conocido, al cuadrado. Nuevamente la confianza y la prevalencia, ¿sí? La prevalencia, también podemos tenerla. Prevalencia. Valencia, ¿sí? Prevalencia y su complemento. Entonces, de esta manera, vamos a verlo en un momento esta fórmula. Dado que tal vez no necesiten memorizarla, ¿sí? Les voy a enseñar cómo podemos desarrollarla en un momento. Y tenemos acá tamaño de muestra, pero para poblaciones infinitas, donde pues salió la N mayúscula que era la población, sino que acá no sabemos cuánto es la población, que solamente tenemos la confianza, la prevalencia y tenemos el margen de error. ¿Sí? El margen de error. ¿Sí? Muy bien, ¿y cuánto debiera ser esto? ¿No? ¿Cuánto debiera ser? Pues hay un estándar, ¿sí? Hay un estándar. ¿Cuál es ese estándar? Sí, unos parámetros estándar que vamos a ver, donde me puede decir que la confianza pues sea al 95%, ¿sí? El margen de error o el error de muestreo, L, pues puede ser un 5% y la prevalencia pues un 50%, ¿no? Para que P sea 50% y pues Q como es el complemento pues sea el otro 50%, ¿no? Para que ambos sumen 100. Esto es un nivel estándar, ¿sí? Un margen de unos estimadores estándar para poder hallar esto. Entonces, pues yo encontré esto y me ayuda bastante, ¿sí? Tamaño de muestra con una confianza del 95%, por ejemplo. Una confianza del 95%. ¿Qué vamos a ver acá? Por ejemplo, si yo tengo una población de 50, tengo una confianza del 95% y un margen de error del 5%, pues a un 5% de margen de error tendría que encuestar a 44. ¿Sí? A 44. Con un margen del 3% de error, pues a 48. Con un margen del 2% a 49 y con un margen del 1%, pues a todos, bueno, a los 50. ¿Sí? Pues vamos a ir viendo, ¿no? Si tengo una población de 100, pues con un margen de error encuesta 79, ¿no? Con un margen de error del 3%, 91, con un margen de error del 2% a 96 y con un margen de error del 1% pues a 99, ¿no? Entonces acá comienzo a ver, cuando el margen de error es más pequeño, pues la muestra va a ser más grande. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando los valores o la población es más grande, pues los cambios ya no son muy grandes, ¿sí? No son muy grandes. Por ejemplo, acá 217, 254, 278, 322, 357, 370, 383. Y acá el cambio ya es mínimo. Y en los últimos ya no hay tanto cambio. Por ejemplo, de 1 millón a 10 millones, pues tenemos una diferencia de 9 millones, pero sigue siendo la misma muestra, 384. Con el margen de error más pequeño también, como que se comienza a estabilizar, ¿no? Se comienza a estabilizar. Y pues ese es el detalle. Porque, por ejemplo, yo tengo una población de 500. ¿A cuánto se encuestaría? Pues 217, ¿no? Un poco menos de la mitad. Con un margen de error del 3%, pues a 340. O a 414 con un margen del 2% o con el 1% de margen de error, 475. Entonces, acá va la jugada. Entonces ustedes me dirán, profe, y cuando mi muestra es más grande, más grande, más grande, pues en el Perú somos 32 millones. ¿Tendría que encuestar solamente a 384 personas? Pues no vamos a ser tan locos, ¿no? Pero tal vez podríamos estratificarlos, pues, ¿no? Estratificar por regiones, por departamentos, y ahí pues la muestra va a crecer en cierta manera y va a ser más real, ¿sí? Para poder generalizar, ¿sí? No necesariamente de que tome a todo el Perú y 384, pues no va a ser representativa en esa manera. Bueno, para hacer esto, por ejemplo, yo utilizo un- una página que se las voy a dejar ahora, esta, la que es NetQuest, ¿sí? NetQuest, la voy a ver ahora, ¿sí?
pues voy a ver acá. Si no, voy a ponerle acá. Y en el buscador, pues de Google, yo siempre pongo tamaño de muestra online. De muestra online. ¿Sí? Y pues voy a ingresar acá al NetQuest. Acá en el NetQuest tengo una calculadora que me ayuda a poder obtener mi tamaño de muestra, siempre y cuando yo tenga la población. Sí, la población. Otro detalle importante es que esta fórmula de acá, poblaciones infinitas, pues si yo utilizo el estándar, los parámetros estándar, pues me va a ser de la siguiente manera. Al 95% el valor de z es 1.96, ¿sí? 1.96. Y le voy a multiplicar por el 50%, bueno, que sería 0.5 por 0.5, y el margen de error va a ser pues 5%, que sería 0.05 al cuadrado. Pues ¿cuánto me da esto? Sí, sí, los cálculos no me engañan, pues va a salir 384. Sí, que tal vez algunos lo redondean a 385. Que esto sería mi tamaño de muestra para poblaciones infinitas. Es decir, si tú no sabes cuánto es tu población, pues con 384, 385 como mínimo, pues estarías cumpliendo con tu muestra. ¿Ya? Muy bien. Una vez visto esto, pues vamos a comprobar algunos detalles. Por ejemplo, si yo tengo, acá lo ponen, heterogeneidad. Sí, esta es la P que hemos visto en la fórmula, heterogeneidad. El margen de error, sí, dice que el menor margen de error requiere mayores muestras, y la habíamos visto hace un momento. Y nivel de confianza, pues cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor tendrá que ser la muestra. Va entre un 95 al 99% que recomienda. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto que con una población del 50%, pues me sale una muestra de 45, ¿no? Yo había puesto acá en la diapositiva, acá, a 45. Bueno, me salió 44, ¿sí? Pero bueno, en muestras pequeñas pues me puede variar un poquito. Pero acá les voy a mostrar cómo podemos obtener esto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo los 1278, veamos la diapositiva. Con 1000, pues teníamos 278. Ahí está. ¿Sí? Si queremos seguir comprobando, pues ponemos un 0 más, ¿no? Y ya tengo acá 10.370. Con 10.370. 10.000, pues sí, 370. ¿Vieron? Entonces, hallar un tamaño de muestra no se vuelve difícil. Ahora, si yo quiero tener mayor tamaño de muestra, pues puedo modificar esto, ponerle un 3% de margen de error, y pues de 10.000 ya me dice que es 965, ¿no? Tengo un margen de error más pequeñito. Si quiero aumentar a un 98% de confianza, pues aumentó a 1307. ¿Sí? Entonces, esto se puede justificar de alguna manera, ¿sí? Pero como les dije, un nivel estándar pues es un 5% y a un 95% de confianza. Entonces, si ustedes desean saber a cuántos necesitan encuestar, a cuántos necesitan entrevistar para un trabajo de investigación, pues prueben con esta web, ¿sí? netquest.com, y ver su calculadora de tamaño de muestra. Bueno, como les dije, hay distintas fórmulas para el tamaño de muestra, pero esta es una de las que más utilizamos. Ahora, yo me he guiado bastante de este libro, que es el de Cómo se hace una investigación, de Blackster, Haggis y Things, del 2000. Y también estadísticamente de Estadística Aplicaciones de Bellis, ¿sí? Del 2000. Bueno, espero que hayan podido entender, y pues les dejo una pequeña tarea acá sobre qué tipo de muestreo utilizarían para sus investigaciones. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.